Esta tienda está generando más de $20,000 mensuales vendiendo un solo producto relativamente nuevo y que no solo esta, sino otras tiendas están aprovechando. Estoy hablando de fundas de celulares y tú también puedes venderlo así no cuentes con experiencia ni maquinaria para poder producirlo, ya que hoy en día es totalmente posible con print on demand sin necesidad de invertir en costosas maquinarias o equipos, ya que existen plataformas como Printify que van a ser quienes se van a encargar de poder crear y enviar las fundas por nosotros hasta la casa del cliente. Y gracias a plataformas para principiantes como Canva o Kirol, también podemos crear diseños sin necesidad de tener experiencia. Y tampoco es necesario poder tener el producto en físico para poder mostrarlo o para poder realizar marketing, ya que hoy en día existen también plataformas como Placeit que van a permitir poder mostrar los productos incluso antes de poder producirlos para que los clientes sepan exactamente cómo les estará llegando, y de esta manera también podremos utilizar estas imágenes para marketing. Y algo que me pareció muy interesante fue el margen de ganancia de estos productos. Por ejemplo, por aquí vamos a encontrar productos que cuestan a $27.50, por aquí $35.34, $18, pero ten cuidado con esta parte porque si entramos a las diferentes opciones donde veremos los diferentes tipos, modelos que ofrecen, vamos a encontrar lo que es el tote case, que es en realidad el que nosotros podríamos vender gracias a Printify, y en realidad está costando a $34.28. Como puedes ver, este producto es bestseller. Y si nos vamos para lo que es Printify, aquí vemos que son los tote cases y bajamos un poco a este producto, notarás que el precio va desde $11.03 y el shipping desde $2.59. Y si entramos a ver un poco más acerca del envío, lo que sí, algo que podremos notar es que los $2.59 es para Reinos Unidos, pero si queremos enviar exclusivamente a Estados Unidos es $5.49, así que para que no haya sorpresas, ese estaremos utilizando. Entonces, si calculamos el precio, digamos que estaríamos vendiendo al precio de esta tienda, que sería $34.28, y el producto más el envío en Printify sería de $16.52, entonces nuestra ganancia neta después de cualquier costo sería de $14 por producto. Y como podemos ver aquí, esta tienda ha vendido en promedio 11.588 de este solo producto, es decir, de esta sola funda de celular. Entonces, si usaran productos de Printify, estarían obteniendo una ganancia de 162.323 con solo este producto desde que lo subieron. Por cierto, estos son algunos diseños que he creado de manera rápida y fácil con inteligencia artificial, y en este video te mostraré el paso a paso de cómo poder crear un producto para tu tienda desde cero en 3 simples pasos. 1. Cómo poder crear un diseño que tenga potencial en el mercado. 2. Cómo poder mostrarlo efectivamente al público. Y 3. El cómo poder pasar tu diseño desde la plataforma de Printify, que sería nuestro proveedor, hasta tu tienda de Etsy. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque además te estaré mostrando el cómo se ve este producto en físico. Ahora sí, comencemos. Entonces, lo primero que haremos es poder entrar al buscador de Etsy, y si colocamos algo como phone case, la herramienta de Everbee nos estará diciendo cuál es el volumen de búsquedas de acuerdo a algunas palabras relacionadas a phone case. Por ejemplo, phone case iPhone 15 o phone case iPhone 14 son algunas palabras que están buscando muchísimo actualmente. Una vez entramos por aquí, podremos ver que hay muchísimos productos que están siendo muy populares en estos momentos, bestseller, y si entramos a analizar con Everbee todos los productos, por cierto, puedes descargar la versión gratuita de Everbee que te ayudará en lo que es investigación de mercado. Te estaré dejando el link en la descripción por si deseas obtenerlo. Pero en este caso estoy utilizando el Premium, y si entramos por aquí podrás notar que hay tiendas que están ganando desde $20,000, $14,000, $13,000 mensuales aproximadamente. Esto quiere decir que hay muchísimas personas que están buscando estos productos actualmente. Y analizando algunos diseños que se están vendiendo en el mercado, pueden notar por ahí todo lo que son flores, animales, frutas, fotos, así que tendré en cuenta estos elementos para poder crear mi diseño. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer antes de poder crear nuestro diseño, sea en Canva o Kirol, es poder saber qué medidas utilizar. Así que si nos encontramos en Printify, lo que haremos es colocar phone case doll, y por aquí te saldrán 4 opciones en este caso, pero por aquí vemos un bestseller, que quiere decir que la experiencia con los vendedores que están utilizando están siendo muy buenos. Sin embargo, por aquí veo una competencia que es relativamente nuevo también, que incluso está más económico que este, así que por si de repente quieres probarlo. Déjame saber también si te gustaría que haga una prueba de cada uno de estos proveedores para ver cuál es la mejor calidad, porque pueden ver que sus precios son muy parecidos, sin embargo este es el más económico. Una vez entramos en
en este caso por aquí, que es un bestseller, lo que haremos es dirigirnos a Start Designing y por aquí en la parte derecha vas a ver todas las variantes que tienen de iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, tiene todos los modelos de iPhone, Google y Samsung principalmente. Para este ejemplo vamos a estar utilizando el de iPhone 15 Pro, ya que actualmente es mi modelo de celular y estaré haciendo un diseño exactamente para este. Por aquí en la parte izquierda vamos a encontrar las medidas, que son 1246 por 2085. Entonces, si entramos a la página de Kirol, podremos encontrar diferentes tipos de diseños prediseñados que podemos editar. Sin embargo, esta vez vamos a crear un proyecto desde cero. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar a un nuevo proyecto y configurar a 300 dpi para asegurarnos que tendrán una excelente calidad. Las medidas para una funda de teléfono, en este caso como vimos, era de 1246 por 2085. Una vez creado, en la parte izquierda encontrarás todos los elementos de Kirol, pero esta vez usaré la herramienta de inteligencia artificial porque tengo varias ideas que deseo crear y es la manera más rápida de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es colocarlo verticalmente para que tenga la forma más cercana a la funda de teléfono y en este caso coloqué algunas palabras claves, también conocido como prompts, sobre algunas frutas de verano que había visto que estaban funcionando bien en el mercado. Este es uno de los resultados que obtuve y que me gustó mucho. Hacemos doble clic y asegúrate de colocar Clip Contact en el lado derecho para que se ajuste exactamente al tamaño que estamos creando. Ahora voy a crear otro tablero de arte del mismo tamaño y colocarlo al lado. Voy a usar algunos de los elementos nuevamente y voy a colocar un diseño a cuadros, que es uno de los elementos en tendencia hoy en Etsy. Voy a arrastrar el diseño dentro de mi tablero y en el lado derecho puedes cambiar los colores a los que prefieras. En este caso decidí cambiarlo a este y voy a agregar algunas fresas colocando una por una en una cuadrícula de 3×3. Si te gusta puedes acomodarlas como desees, en este caso las coloqué así. Ahora quiero agregar otras opciones, así que vamos a copiar y pegar el tablero para poder pasar a la siguiente opción, de una manera muy rápida y fácil. Por ejemplo, coloqué nuevamente en lo que es inteligencia artificial, flores blancas watercolor y este fue el resultado que obtuve, el cual me encantó. Agregando un par más, decidí ver qué otros resultados podía obtener, esta vez por ejemplo con flores blancas pero en estilo vintage y obtuve ese diseño que me gustó incluso más que el anterior. Finalmente decidí crear otra alternativa considerando las cerezas, ya que ahora está muy en tendencia todo el estilo coquette. Una vez listo por aquí, en la parte superior también puedes cambiar el título de cada una de estas páginas. Una vez listo, estaré descargando cada uno de ellos, pero principalmente el cuarto ejemplo, que fue el que más me gustó, y lo usaré para todo mi ejemplo. Ahora lo que haremos es asegurarnos de que tenemos imágenes de calidad para poder representar a nuestro producto en nuestra tienda. Para ello existen páginas donde puedes colocar tu diseño en maquetas digitales y dos buenas opciones es por ejemplo Etsy o Placeit. Pero para este tipo de producto en específico, una muy buena opción es Placeit. Aquí encontrarás diferentes tipos de mockups para cientos de productos, pero en este caso colocaremos en el buscador Phone Case y te saldrán diferentes opciones. Así que por aquí iré dando clic a algunas opciones que me gustan mucho. Y por ejemplo, este es uno de mis mockups favoritos ya que tiene un estilo minimalista. Lo único que haremos es subir la imagen y verás cómo se muestra de una manera natural. Incluso las sombras hacen que se vea mucho más realista. Así que una vez listo, lo descargamos y aquí también encontré otro que muestra cómo se vería con un celular junto a una laptop. Estos son para iPhones más modernos, por ejemplo. Agregamos la imagen y eso sería toda una manera rápida y fácil. Por otro lado, también encontré este mockup donde puedes humanizar un poco más la imagen con una persona sosteniendo el celular. Así es como se vería la funda del teléfono, por aquí en la derecha puedes verlo. Y finalmente este otro que también me gustó muchísimo donde muestra cómo se vería desde el ángulo de otra persona. Así que una vez lo acomodamos, listo, descargamos y si quieres también puedes añadir otras imágenes. Y antes de poder pasar nuestro diseño a la plataforma de nuestro proveedor Printify, asegúrate de poder tener tu tienda de Etsy creada y configurada. En caso aún no lo tengas, tengo un video en mi canal donde explico paso a paso cómo puedes crear tu tienda desde cero. Así que te estaré dejando el link en la descripción. Entonces, una vez que estamos en Printify, pondremos en el título algo como Phone Case y obtendremos diferentes proveedores. Sin embargo, como ya habíamos hablado, estaremos escogiendo el producto bestseller.
Una vez bajamos podremos ver el precio en la parte inferior y para poder comenzar colocamos Start Designing. En el lado derecho puedes seleccionar todos los modelos de iPhone, Samsung o Google que quieres vender u ofrecer. Puedes elegir las diferentes opciones, si te gustan todas o la mayoría de ellas. En este caso me voy a quedar solo con lo que es iPhone, pero puedes elegir los que desees. Y ahora lo que haremos es subir el diseño listo en la parte izquierda. No te preocupes, no tiene que quedar 100% perfecto, incluso puedes ajustarlo un poco más y te estaré mostrando el resultado en físico. En este lado, si ponemos vista previa, podremos ver cómo se verá el diseño y según el tipo de iPhone. Recuerda que también puedes tener dos tipos de acabado, puede ser el glossy o brillante y lo que es el mate. Una vez listo, colocamos guardar producto y ahora como siempre podemos empezar con lo que es el título y descripción. Recuerda que es importante porque el título es crucial en el algoritmo de Etsy para que puedan encontrarlo. Tengo un video donde muestro exactamente cómo poder hacerlo, así que te estaré dejando el enlace en la descripción. Luego puedes establecer un tipo de envío, pero si no, podemos dejarlo como nuevo. Aquí encontraremos también las diferentes opciones y los precios que te están dando. Recuerda que puedes editar estos precios, por ejemplo, si quieres editar el precio del iPhone 14, entonces seleccionamos y colocamos editar precio. Podemos colocar el precio que prefieras. En este caso voy a poner 26.99, por ejemplo, y verás que se aplicará automáticamente y se diferenciará de los demás. Puedes jugar con esto para ver cuál es la mejor estrategia de precio que decides usar. Y finalmente, si quieres, también puedes eliminar los mockups de Printify y damos clic para publicar. Y por último, estaremos editando los últimos detalles de nuestro producto en nuestra tienda Etsy, listo para ser publicado. Entonces, una vez en Etsy, lo que queremos es entrar al producto y dado que nuestro título ya estaba listo, lo que haremos es agregar los mockups que hicimos en Placeit. Te recomiendo incluir otras imágenes para poder convencer al cliente, como por ejemplo de repente describiendo las características del celular. Una vez listo, recuerda que puedes editar la imagen principal haciendo un zoom para que pueda apreciarse tanto de cerca como de lejos. La imagen siempre tiene que estar en el medio. Guardamos y la descripción en este caso estaba casi lista, como también no haremos personalización y si bajamos podremos ver los diferentes modelos y tipos de iPhone o los modelos que hayas elegido, como también si desean glossy o mate. Luego, recientemente Printify añadió una función donde te permite poder colocar algunas etiquetas automáticamente. Sin embargo, te recomiendo que en caso de que esto te suceda, las elimines y trates de encontrar algunas palabras que realmente se ajusten a tu nicho. En este caso, por ejemplo, usando Everbee, si coloco más o menos la calidad de las palabras claves en este producto, que era un bestseller, me parecerá que tiene una alta búsqueda y baja competencia ciertas palabras, así que podemos aprovechar y colocarlos en algunas etiquetas, pero que tengan sentido con nuestro producto. Una vez listo las 13 etiquetas, aquí también puedes establecer la opción de envío. En este caso, por ejemplo, si colocamos editar, personalmente solamente envío a Estados Unidos, así que eliminaré cualquier otro país que aparezca por acá. Esto significa que solo llegará a clientes de Estados Unidos. Le pondré también un nombre de perfil, como por ejemplo Phone Case para acordarme. Guardamos y ya casi estaría listo. De esta manera estaríamos terminando nuestra lista. Si deseas también puedes activar o desactivar lo que es publicidad y colocamos publicar. Y así es como estaría quedando nuestro listado. Por aquí está también listo con el precio en promoción y si colocan seleccionar una opción estaremos viendo las diferentes opciones que tiene. Y por aquí me llegó la funda de celular que pedí. Lo primero que pueden notar es que los colores son vibrantes, lo cual para mí es súper importante. La calidad también se siente buena y en este caso yo el que pedí fue efecto mate, así que creo que ha sido una muy buena opción. Así que espero este video haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda o consulta puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayuda en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!